La introducción, de la misma manera, os la hago yo, le destrofo toda la presentación a Ana y después Ana sufre la presentación destrofada. Esta página que veis aquí es donde nosotros, es el nido que le hemos hecho para todo aquello que va a venir en el entorno Zigbee, ¿vale? Zigbee es, bueno, al final es una organización, es una alianza de empresas que lo que pretende es regular o formalizar la compatibilidad entre todos los productos que aparezcan cumpliendo el estándar IECUBO 802.15.4. Es decir, al final es como si estuviéramos hablando en algo que ya es más de uso común. Wireless LAN sería el 802.11, sería Wireless LAN, y después aparece una organización, que en este caso es Wi-Fi, que es la que intenta certificar todos esos productos para que se hablen entre ellos. Es lo que pretende, pues, Longworks con Longmark o EIB con Connex, o con la EIBA. Justamente intentar que todo aquello que salga pues pase unos procesos de certificación y asegure que va a existir compatibilidad. Bueno, al final, traduciéndolo, la Zigbee Alliance es una forma de sacar dinero de donde no lo hay. Quiero decir, si como socio, como te tienes que asociar como uno de los 3 o 4 modelos que tienen para asociarse, pues tienes que pagar unas cuotas inaccesibles para cualquiera que empiece, pues uno obvia un poco el tema de citar Zigbee, por aquello de que no lo empapelen diciendo que no paga y no puede exhibirlo, pero empieza a trabajar sobre ello. Hay una serie de acontecimientos, el último es de noviembre del 2007, que justamente pues son noticias bienvenidas que aceleran y catalizan el proceso de, como ahora estaba comentando con el compañero, de una tecnología que ya lleva más de 2 años, lleva incluso más, pienso yo. ¿Sí? Bueno, que ya lleva, pues eso, lleva su tiempo y que aún no empiezan a verse productos en el mercado. En estos momentos, no sé, el FES de Las Vegas hasta qué día dura, creo que está siendo en estos momentos, pero terminó ayer. Bueno, pues terminó ayer en el FES de Las Vegas, la misma Zigbee Alliance mostraba en el stand, había hecho todo un despliegue con productos de 8 empresas. Es decir, ya es el pistoletazo de salida para que empecemos a encontrar producto en la calle. Es cierto que nosotros, con uno de nuestros partners, en breve vamos a tener electrónica también Zigbee en el mercado. Yo pienso que en cuestión de, no sé, porque siempre uno es optimista y al final se le comen y con los recursos son limitados, pero en cuestión de un par de meses en esta página empezaremos a mostrar todo lo que se ha desarrollado con Zigbee. A la vez que esto, y esto posiblemente en la próxima charla ya os hablaremos, estamos trabajando en una especie de middleware, que incluso en el EIDE, en el encuentro interdisciplinar, uno de los proyectos, no recuerdo de quién de vosotros o del anterior máster, pretendía lo mismo, que es justamente el middleware lo que pretende es buscar, hacer una aplicación fácil de usar de cara al usuario, fácil de utilizar de cara al instalador que tiene que configurarla y que sea lo más transparente posible con el hierro, con el hardware. Es decir, que el mismo software nos permita hacer híbridos, es decir, utilizar, no sé, electrónicas Domotium, electrónicas Osiris o Deltadore, o, ¿por qué no?, si alguien se pone muy cabezón, X10, si quiere utilizarlo, allá él. Es decir, el tener la flexibilidad de poder hacer lo que nos dé la gana, porque al final es lo que enriquece la integración. Cuando nos sometemos a la dictadura de una determinada tecnología, pues muchas veces nos vemos limitados por la propia tecnología, nos encontramos, pues esto como el principio de Peter, ¿no? Quiero decir, se acaba uno encontrando con sus propias limitaciones, pues en esto también, acaba encontrando limitaciones, pues si buscamos en EIB pues soluciones de audio-vídeo, cómo integrarlas, pues se nos hace realmente complicado. Si queremos llevar hacia adelante una integración solo con Longworks, pues están tan diseminadas las empresas en el mundo que hacen producto para Longworks, que buscar todo el producto que nos hace falta, pues acaba resultándonos
tedioso y fastidioso, independientemente de que hay iniciativas, incluso aquí en España, imagino que están también en el máster, como es ISDE, pues que tienen su híbrido basado en Longworks y te dan la solución completa, y si con ello vives, perfecto, ¿vale? No hay que buscar más. En este caso, Zigbee, uno de los atractivos, lo primero que llama la atención es que empieza a utilizar unas topologías de red que hasta ahora no estaban utilizadas. Hasta ahora lo típico era utilizar, pues eso, estrellas, anillos, y con Zigbee y con otra serie de tecnologías, porque hay otras también, como siempre, antes también lo hablábamos, y de pronto aparece una alianza de 200 y pico empresas, ¿son? ¿250 o ya? Sí. 225 empresas, y empiezan a hablar de una cosa, pues enseguida alguno de los que no está, pues sale Nokia y se junta con otras más y hablan de Wibri, y mientras uno hablan de Zigbee, el otro de Wibri. Al final es aquello de que si alguien pretende que de pronto va a aparecer el estándar mundial que lo une todo y que no me tengo que preocupar ya más de nada, ese se puede morir de asco, de aburrimiento. Eso no va a suceder en la vida. O si alguien piensa que de pronto nos vamos a encontrar con que todos los electrodomésticos hablan un único lenguaje y los podemos integrar dentro de una red, no. Aquí cada fabricante va a su bola, y si yo me puedo hacer con el mercado, pues mucho mejor. Efectivamente, como no hay un referente, ni hay ni una figura empresarial en este sector que cope el mercado, pues ese estándar no lo tenemos. Nadie puede decir que Windows no sea un estándar, es un estándar. Al final, ¿cuál es la forma de haber llegado a ser un estándar? Pues es justamente el éxito mercantil o el monopolio mercantil. Después, será malo, será bueno, será lo que será, pero lo usa todo el mundo. Salvo alguien raro que de pronto usa Linux y se cree Dios del mundo, ¿no? Bueno, también está ahí, se puede utilizar. Al final, Zigbee, que es lo que quería decir, una de las características para mí la más ventajosa con respecto al tema de la domótica es el uso de redes malladas, es lo que llaman las redes mesh en inglés. Esas redes malladas es las que nos abren realmente las posibilidades. Hace 6, 7 años, pues de pronto era el boom, se hablaba del Bluetooth parecía que se iba a comer el mundo, y incluso pues había mucha prensa donde incluso había gente que pensaba que Bluetooth se podía usar para automatización del hogar. En aquel entonces se compró todo lo que es el protocolo, era el 1.0 de Bluetooth, y enseguida nos dimos cuenta de que Bluetooth no servía para ello. Era una arquitectura de red que estaba pensado, pues eso, para Home Area Networks, donde las piconets eran de 7 dispositivos. Bueno, la misma estructura, la misma filosofía, la misma arquitectura del protocolo hacía realmente inútil su uso para domótica. Es decir, porque uno puede pensar que con 7 dispositivos, y por mucho que hubieran scatternets y que se comuniquen las piconets entre ellas, se hace difícil esa comunicación. Sin embargo, con arquitecturas como Zigbee, con menos ancho de banda, prometiendo mucho menor consumo, importante, dices, y prometiendo algo que a nosotros nos parece erróneo, pero que lo han prometido también, que es un bajo coste. Esto no es bueno, porque de bajo coste, tú sabrás que has usado, de bajo coste no hay nada, pero lo habrás si se vende masivamente, es como el Bluetooth. Pues ahora un chipset Bluetooth, pues no sé, puede estar a chavo, ¿no? Es decir, se han vendido millones y es como el wifi, puede estar a chavo, pero hasta que no salen millones esas cosas no abaratan. Bueno, ese bajo consumo, esas redes malladas, incluso esa promesa de bajo coste, pues lo hace ideal para un montón de sectores. En este caso, uno de ellos, que directamente se ve muy tocado, es justamente el de la automatización, en su totalidad, es decir, residencial, domótica o inmótica, o en redes de sensorización, que ahora están muy de moda, o para telemedicina, como estábamos hablando, o incluso para juguetería, ¿por qué no?, si al final se consiguen los precios que se quieren conseguir. Es una red donde todos los nodos hablan con todos los nodos, donde el nodo es emisor, es receptor y a la vez es transceptor, con lo cual si los mensajes en la red no van dirigidos a él mismo se encarga de redirigir esos mensajes. Eso, llevado a la práctica,
supone que ya no tenemos que estar bajo la dictadura de los sistemas RF tradicionales que teníamos wireless. Es decir, en estos momentos en Osiris FIG, en la página, nosotros lo que comercializamos es un sistema RF en 868, es decir, en la frecuencia paneuropea. ¿Qué pasa? Que las redes que montamos son redes en estrella, en árbol, de tal manera que siempre estamos bajo la presión de la cobertura, o sea, un nodo, lo que es el coordinador, por llamarlo de alguna manera, aunque coordinador es un término que ya está más dentro de Zigbee, lo que es el punto central, se tiene que comunicar con un nodo que esté dentro de su cobertura, y no hay no se establece ninguna red entre ellos, sino que es todo centralizado, es decir, yo envío órdenes a un actuador o un sensor me envía órdenes, las trabajo desde un punto central, en este caso con Osiris RF lo que se hace es un sistema, un PC, con una aplicación informática que es la que se encarga de gestionar todo ese tráfico, y a partir de ahí, pues cuando de pronto me encuentro una vivienda con 4 pisos, pues no puedo hacer nada, salvo que empiece a meter repetidores. Y siempre es muy tedioso meter repetidores para que lleguen las señales. Sin embargo, una red Zigbee, en la medida en la que tenga dentro del rango de comunicación, que también el rango no es muy grande, lo que está prometiendo la tecnología, 10, 15, 20 metros, tenga un nodo, me va a servir como escalón o como paso para comunicarme con el resto de nodos. Con lo cual, puedo extender mi red, pues eso, puedo automatizar un hotel de 15 plantas, entrar por la mañana, sensorizar climatización, iluminación, por la tarde dejarle un programa de gestión de control domótico y a partir de ahí, pues en un día he automatizado un hotel de 15 plantas, sin preocuparme de si desde el punto de conserjería donde tiene el programa de control se va a poder comunicar con la planta 15ª, pues desde luego que no, pero a poco que haya una red que entre nodo y nodo exista comunicación, se va a buscar la vía, el éxito de la topología en MES es que efectivamente se va a establecer la red para que con slots de tiempo realmente pequeños esa orden llegue al piso 15. Estamos hablando de slots de tiempo de nanosegundos, con lo cual quiere decir que aunque tenga que dar muchos saltos la señal para llegar a su objetivo final, la sensación nuestra va a ser de tiempo real, no nos hace falta estrictamente un tiempo real para aplicaciones de automatización residencial. Lo conseguimos sencillamente porque si esos slots de tiempo son de nanosegundos, pues posiblemente el dar 5 saltos supone un segundo, y un segundo en que llegue la orden a la planta 15 no nos supone nada, absolutamente nada. Ahí es donde está la ventaja de Zigbee. Este año en el CES se presentan 8 empresas con un despliegue de aplicaciones ya sobre Zigbee y pensamos que este año es el escopetazo de salida de empezar a ver productos en el mercado, porque todo el mundo ha estado dándole vueltas a la tecnología, ahora es el momento de empezar a ver esa tecnología cómo fluye, cómo va fluyendo el mercado y qué es lo que podemos aportar justamente los que estamos en el sector a esa misma tecnología. En eso estamos. Por una parte, con la idea de que en 2 o 3 meses empezaremos a presentar electrónica, y por la otra parte, evolucionando ese middleware o ese software, que en este caso le hemos llamado Oquox, justamente para abrazar todo lo que nos venga nuevo inalámbrico, sin olvidarnos de todo lo que ya estamos trabajando. Y siempre con la filosofía de hacerlo sencillo a la hora de configurar, a la hora de instalar, y sobre todo muy sencillo a la hora de utilizarlo por parte del usuario final. Bueno, yo con esto como introducción sencillamente era enseñaros la página, las referencias están en nuestra página principal, para que, bueno, le echéis un vistazo, no la perdéis de vista, porque en 2 o 3 meses, pues por ahí va a fluir algo que pensamos que va a ser interesante, pionero y único en lo que es el sector aquí en nuestro país, ¿vale? Como siempre, pues intentaremos dar una pequeña sorpresa. Si viene alguien y comenta algo, no le digáis esto, que es confidencial aún, ¿no? Y dejo a Ana. ¿Alguien es de la provincia de Valencia? ¿O vive por la provincia de Valencia? ¿Tú?
bueno, un poco más o menos, Manuel ya os ha ubicado, o sea, os he colocado más o menos, y un poco toda la historia que os ha venido contando es la motivación del título de la presentación como la pieza perdida del puzzle de las redes inalámbricas. Zigbee es el protocolo que era absolutamente necesario para cubrir sobre todo las necesidades que estaban por debajo de Bluetooth, y que para nosotros, para los que nos dedicamos a la domótica, pues era absolutamente necesario. El índice que vamos a seguir ahora, vamos a hacemos una pequeña introducción, comentaremos la función y las labores de la Zigbee Alliance, y ya nos extenderemos un poco en lo que es la tecnología Zigbee, su arquitectura, las capas más o menos, tampoco en mucha profundidad, porque sí que sería un poco tedioso ahondar demasiado, pero sí ver también los dispositivos Zigbee, qué tipo de estructura tienen, dos de sus características más importantes, que son el consumo de potencia y la seguridad, y ver las aplicaciones a las que va dirigido y en las que se encuentra, por supuesto, la domótica, ¿vale? Zigbee nace, como comentábamos, pues por la necesidad que hay en el mercado de establecer redes inalámbricas que tengan un bajo consumo de ancho de banda, un bajo consumo de potencia importante. Se busca que los sensores y demás estén alimentados con baterías para intentar hacer la red lo más inalámbrica posible. No nos sirve de mucho si conseguimos hacer una transmisión de información inalámbrica, pero para todas las cargas necesitamos echar un tendido de 12 voltios, para todos los sensores echar un tendido de 12 voltios para alimentarlos. Pues se busca también que todo lo que son sensorización y demás esté alimentado con baterías. Se busca pues eso, que sean seguras, de fácil uso, que sean, como comentábamos, a precios económicos, aunque eso y todo el que se dedica a Zigbee, cada vez que lo oye le da mucha risa, porque realmente económico todavía no se encuentra nada, pero un poco ese es el objetivo de la tecnología. El nombre pues es curioso, al igual que Bluetooth tiene un origen pues un tanto peculiar, ¿no? Surge de la observación de una colmena de abejas, de la comunicación que fluye entre ellas, esa comunicación MES, para indicarse la distancia a las fuentes de néctar. ¿Vale? Las abejas hacen el fijeo ese, pues ahí viene el nombrecillo. Y Lo de Bluetooth era el rey en Bluetooth. Y bueno, la Zigbee Alliance. La Zigbee Alliance es esa alianza sin ánimo de lucro, según dicen, en la actualidad, a día de ayer, son 225 empresas de 28 países diferentes. La mayoría de ellas, y sobre todo las que iniciaron lo que es la Zigbee Alliance, eran fabricantes de semiconductores, y el objetivo era el desarrollo y la implantación de esa tecnología inalámbrica que comentábamos. Un poco la tendencia ha cambiado. Actualmente el 50% de los miembros de la alianza ya son fabricantes de OEM y de producto final. Podéis ver que hace un par de años era simplemente el 37%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada vez está la tecnología más madura y que lo que es el fabricante final se va acercando a la tecnología para implementarla en sus dispositivos. El objetivo de la Zigbee Alliance es crear un sistema estándar de comunicaciones inalámbrica para ese tipo de aplicaciones que hoy por hoy no hay ningún sistema que les dé cobertura, como es la domótica, cualquier tipo de automatización, las redes de sensorización, tanto médicos, el control industrial, la juguetería, que también decíamos. Incluso también se habla de los periféricos de PC, aunque hasta ahora esto está bastante bien cubierto con lo que son Bluetooth y Wi-Fi, dependiendo de las tasas binarias que se necesiten cubrir. Un poco la jerarquía que sigue la alianza: hay 3 niveles de participación: promotor, participante y el que adopta la tecnología. Promotores hay 16 y son los logos que podéis ver en la transparencia. 130 empresas son participantes, entre ellas, por ejemplo, esta Telefónica, como os decía antes, está en todas partes, y como adopters hay unas 97 empresas actualmente. Para que os podáis hacer una idea,
Pues por pertenecer a este tercer nivel de la jerarquía se tiene que pagar una cuota anual a la Zigbee Alliance de unos 3.500 euros, simplemente para poder exhibir el logo Zigbee. Y aquí estamos con los grandes, es como todo, los grandes apuestan a todo, ¿eh? Es decir, no saben qué caballo ganador va a ser. Y por ejemplo aquí tenéis a Schneider, pues Schneider hace un año y pico compró Merten, se le referencia como uno de los importantes dentro de Connex, y sin embargo si vais a la página de Merten ya lo que anuncian es salida de producto con Zigbee. Dices, caray, si tanta fe tengo en Connex y en EIB, como anuncio Zigbee, ¿no? Pues se juega todo, ¿eh? Y bueno, la justificación de la tecnología es esa que comentábamos, el cubrir el vacío que existe por debajo del Bluetooth. La Zigbee Alliance trabaja codo con codo con el LIE-Cubo. El LIE-Cubo lo que desarrolla, como veremos a continuación, son las dos primeras capas, las capas más básicas del protocolo de comunicación, y su labor es, como comentábamos antes, pues como la Wi-Fi Alliance, es asegurarse de la interoperabilidad de todos los productos que exhiban la marca Zigbee. ¿Vale? Ya centrándonos un poquito más en la tecnología, aquí podéis ver un poco la cronología desde sus inicios hasta lo más actual, que ha tenido lugar hace un par de meses. En septiembre del 2002 se crea el 802.15.4, el LIE-Cubo ya lo presenta, en 2003 se aprueba, en mayo de 2003, y a finales de 2004 se ratifica la Zigbee Alliance y se coge la especificación presentada por el LIE-Cubo y se empieza a trabajar sobre ella. Coincidiendo con finales de 2004 ya empiezan a aparecer algunos primeros productos Zigbee, un poco pues basándose únicamente en las especificaciones del LIE-Cubo. Pues por ejemplo había bastón para ciegos Zigbee, que básicamente era una red de RFID, ¿vale? Tags en los distintos, por ejemplo se hizo las pruebas en un centro comercial, los distintos cruces, obstáculos, desniveles y demás se señalizaban con una de estas etiquetas Zigbee, y eso se comunicaba con el bastón de ciegos, y era lo que le daba a la persona invidente pues la capacidad de conocer si había algún tipo de obstáculo o alguna cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Y también móviles que salían, había uno de Pachicuritel que salía ya con Zigbee. A partir de ahí, realmente en junio de 2005 es cuando la Zigbee Alliance publica las primeras especificaciones, el Zigbee 1.0. En diciembre de 2006 se revisa la pila, y es la pila Zigbee 2006 con la que se ha estado trabajando hasta hace nada, la Zigbee Stack Pro. Y en octubre de 2007, perdón, la Zigbee Future, en octubre de 2007 es cuando se revisa la nueva pila. Después veremos qué aporta esta nueva pila, y es la Zigbee Pro 2007. Hasta aquí todo lo que era la base tecnológica estaba bastante clara, pero sí que, y era lo que veníamos comentando justo en el descanso, que realmente se estaba falto de esos perfiles de las aplicaciones que estuvieran un poco definidos por lo que era la alianza. El 5 de noviembre se publica por fin la Zigbee Home Automation, que es la especificación para justo la aplicación de automatización residencial, en la que realmente se ha llegado a un nivel de detalle importante. Después la comentamos con un poco más de detalle. No solo eso, la podéis ir bajando ya, que es muy interesante. Entonces, intentándolo comparar con otras tecnologías, pues las que nos vienen a la mente evidentemente son las otras tecnologías inalámbricas que se utilizan en la actualidad y de una forma continua. Tanto Wi-Fi como Bluetooth, como decíamos, no nos sirven para estas redes de sensorización o de automatización que la domótica busca. Wi-Fi, pues por ejemplo, tiene una amplia utilización, pues por ejemplo, en cámaras IP, por intentarlo acercar al entorno residencial. Pues sí, pero realmente lo que necesitamos es una transmisión de un ancho de banda importante. Lo que nos hace es consumir muchísimo. Estamos hablando de 400 miliamperios en transmisión y 20 miliamperios en reposo, más o menos es lo que utiliza Zigbee en transmisión. Y bueno, las aplicaciones, por tanto, pues nos permiten navegar, transmisión de vídeo y demás. Con Bluetooth el ancho de banda es menor, estamos hablando de 1 mega,
Su consumo también es importante, hablamos de 40 miliamperios transmitiendo y 0,2 miliamperios en reposo. Y bueno, realmente su aplicación un poco es como el sustituto del cable para conexión de periféricos y demás. Básicamente, pues las aplicaciones más habituales de Bluetooth, pues la sincronización de la PDA con nuestro PC, los auriculares inalámbricos para el móvil y demás. En lo que es Zigbee, estamos hablando de anchos de banda muy pequeños, 200K en el mejor de los casos, aunque con la última especificación se ha aumentado un poco lo que es el ancho de banda, pero lo más interesante es ver el consumo, 30 miliamperios transmitiendo, pero 3 microamperios en reposo. Como veremos después, los sensores y actuadores Zigbee pasan la mayoría del tiempo dormidos, entonces el consumo es muy muy pequeño. Esto nos permite que la duración de las baterías sea muy larga y por tanto podamos alimentar pues con pilas típicas AAA, pues por ejemplo se habla de unos 2 años, ¿vale? Su aplicación, pues como decíamos, control remoto, sensorización, juguetería, redes de sensores, etcétera. Las características, andando un poco más, como decíamos, la tecnología Zigbee se basa en la tecnología inalámbrica del estándar 802.15.4 del IEcubo. Sus velocidades, dependiendo en la banda de frecuencias que imitan, van de los 20K a los 250K, y los rangos hablan desde 10 hasta 75 metros, evidentemente dependiendo del entorno radioeléctrico y de la potencia transmitida. No necesitamos más, o sea, 10 metros es algo muy muy bueno para Zigbee, porque habitualmente en 10 metros vamos a tener más de un sensor o más de un actuador que nos va a hacer de repetidor y no tendremos nunca problemas de alcance. Las bandas en las que opera, utiliza las bandas libres, las 2,4 GHz a nivel mundial, y después a nivel europeo la de 868 y la de Estados Unidos la 915. Una de sus características principales, como ya hemos comentado y como detallaremos al final, es su duración de las baterías, que soporte múltiples tecnologías de red es importantísimo. Realmente lo que importa es que soporta tecnología MES y bueno, y utiliza técnicas de espectro ensanchado para dispersión de energía. En una misma red tenemos unos 65.536 nodos, si no recuerdo mal, ¿vale? Las Piconet son de unos 255 nodos frente a los 8 de Bluetooth. De hecho, con la Zigbee Pro 2007 ya se está hablando no de centenares de nodos en una red, sino de miles de nodos. Encriptado para conexión segura, tenemos que tener en cuenta que se está trabajando en las bandas libres, sobre todo la de 2,4 GHz está muy saturada, entonces la encriptación de datos, la resolución de colisiones, los ACKs para reconocimiento, indicadores de la calidad del enlace, son cuestiones a tener en cuenta y que el protocolo contempla para asegurar una calidad de servicio en la transmisión. Importante que la red está optimizada para operaciones de tiempo críticas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los dispositivos pasen la mayor parte del tiempo dormidos, consumiendo lo mínimo posible. Entonces, el tiempo para unirse a una red de un dispositivo son 30 milisegundos, el cambio de despierto a dormido son 15 milisegundos y el acceso al canal unos 15 milisegundos también, ¿vale? Esto es importante y se tiene muy en cuenta a la hora de elaborar el protocolo. ¿Qué novedades ofrece la pila de 2007? Recoge todas las características que hemos comentado y intenta mejorar en lo que es la escalabilidad de red. Como comentaba, si antes hablábamos independientemente de que se puedan unir varias redes, cada red hablábamos de 255 elementos, ahora estamos hablando de ya millares. La fragmentación de los mensajes antes era opcional, ahora ya va incluida en la pila. Lo mismo que la agilidad de frecuencia, es decir, que haya el cambio dinámico de canal en función de las interferencias de radiofrecuencia, importante por lo que comentábamos, la banda saturada de transmisión, la de 2,4 GHz, la gestión del direccionamiento de los dispositivos se mejora
así como el direccionamiento por grupos para facilitar las macros, escenas y demás. La centralización, el coordinador recoge los datos de una forma más controlada y, bueno, y se permiten tasas binarias mayores. ¿Vale? ¿Me he pasado? Vale. Entonces, viendo un poco la arquitectura y intentando seguir lo que es ¿qué le pasa? Un poco por seguir la estructura de OSI, pues aquí podéis ver las capas de la CV Alliance, como vemos a continuación. Estas dos capas, la capa física y la de acceso al medio, son las que desarrolla el IE-Cubo. A partir de aquí, las otras capas son las que trabaja la CV Alliance y, por último, la capa de aplicación se deja en manos de los fabricantes. ¿Vale? Es lo que podéis ver aquí. Lo que es la capa de red, seguridad y el soporte de la aplicación es lo que lleva a cabo la CV Alliance, y lo que se elaboró y se dejó firme pendiente de las mejoras que se han ido haciendo, pero se dejó ya establecido con la especificación 1.0, y el nivel de aplicación es el que tiene que desarrollar cada uno de los fabricantes. ¿Vale? Ahondando un poquito en lo que ha desarrollado el IE-Cubo, la capa física está diseñada y es importante para acomodar equipos económicos con grandes niveles de integración. Lo que es la pila CIVI tiene unos requisitos muy simples, una pila de 32K, que incluso en su versión reducida ocupa 6. Esto nos permite colocarla en microcontroladores de unos 8 bits y, por tanto, tenemos equipo hardware económico. ¿Vale? Realmente lo que es el hardware CIVI perfectamente funciona con ese microcontrolador de 8 bits que os comentaba, un pequeño transmisor radio y una memoria flash o RAM de unos 32K. A partir de ahí, las principales características de la transmisión en la capa física son las frecuencias, como os he ido comentando, dependiendo si es a nivel mundial, europeo o americano. Dependiendo de la frecuencia que se trabaje, tenemos un número de canales o otro. En 2,4 GHz tenemos 16 canales, en 910 y en 868 tenemos un canal. Las tasas binarias, pues a mayor frecuencia tenemos mayor tasa binaria, y resulta curioso, bueno, vemos que en las tres frecuencias utilizamos técnicas de espectro ensanchado, es decir, cogemos la señal, la multiplicamos por una señal de alta frecuencia, una señal aleatoria de ceros y unos, y lo que hacemos es dispersar la energía para que tenga una menor repercusión lo que son las interferencias radioeléctricas. Únicamente es curioso ver cómo para frecuencias más altas lo que se utiliza es una modulación en cuadratura en vez de la binaria. ¿Vale? Poco más o menos, y haciendo gráficamente podemos ver que para una tasa de error determinada, ¿vale? Pues la CV Alliance es siempre la que presenta una menor señal de ruido, es decir, necesitamos transmitir menos potencia con la CV que con cualquiera de los otros protocolos establecidos por IE-Cubo. ¿Vale? Lo que es la capa de enlace, también desarrollada por el IE-Cubo, simplemente lo que se busca son tramas cuyos campos de control sean muy limitados y que sean única y exclusivamente los que son necesarios. A partir de ahí, cada uno de los niveles lo que hace es poner cabeceras y pies a la trama y pasarlo a la capa siguiente. Hay 4 tipos de estructura de tramas. Está la trama de datos, que lleva una carga de datos de hasta unos 104 bytes. Es una trama numerada. Aquí retomamos otra vez el tema de seguridad en las conexiones, y lleva un campo para el control de la recepción de estas tramas. La trama CK es importante y también ahonda en este tema de unas transmisiones seguras. Pues con la trama CK lo que hacemos es realimentar el emisor y el receptor, sabiendo si han llegado los datos que hemos enviado, y bueno, hay un tiempo de silencio prudente sobre el cual, si no se ha recibido el ACK esperado, pues se vuelve a solicitar se vuelve a enviar la transmisión.
La trama MAC está específicamente implementada en lo que es el coordinador de red, después veremos los distintos tipos de dispositivo Zigbee que hay, pero es la que se encarga de configurar básicamente la red, de ese control remoto de todos los dispositivos, saber qué dispositivos están o no despiertos, si he tenido algún dispositivo que me ha caído en la red, si algún dispositivo se quiere adherir a la red, pues todo esto se hace con las tramas MAC. Y las tramas baliza son un elemento muy importante de Zigbee, son las que permiten ese ahorro de energía del que hablábamos al permitir que los dispositivos estén dormidos, pero facilitan el sincronismo de la red. ¿Vale? Lo que son las capas de red, pues las funciones de la capa de red son las de cualquier capa de red de un modelo de referencia, ¿no? Asociar y desasociar los dispositivos, cada uno referenciado a su coordinador de red, que es un poco el que va a saber su estado, si está vivo o no, si ha tenido algún problema y demás. Implementar la seguridad en las transmisiones, enrutar los paquetes en función de si ha habido algún problema en la red. Zigbee lo que compone es una red de autocuración, es decir, ante cualquier problema los nodos son informados casi al instante y los paquetes se redirigen para poder llegar con facilidad a su destino y no perderse en el camino. ¿Vale? Además, la capa de red que hay en el stack de un coordinador, lo que se encarga también es de gestionar la nueva red. ¿Vale? El coordinador es el único que puede empezar una nueva red y asignarle las direcciones correspondientes a cada uno de los nodos que van a formar parte de esa red. En la capa de red lo más destacable es el tema de las tipologías. Tenemos tipologías, se cumplen tipologías en árbol, en anillo, pero sobre todo se permite lo que es la topología de rejilla o mes. ¿Vale? Yo no sé, de vez en cuando me saltan dos. Un poco una comunicación en red de los dispositivos Zigbee, pues si veis el dispositivo morado sería el coordinador de red. Aquí lo que estamos es dos redes de elementos Zigbee, cada uno tiene su router y entre todos se comunican con un único coordinador de red, que es el que sabe el estado al final de cada uno de los dispositivos, tanto de las dos redes como del resto, ¿no? Después veremos que dependiendo del tipo de dispositivo y de las funciones que sean, puede ser un dispositivo de funcionalidad completa o funcionalidad reducida. Esto se implementa así porque si realmente lo que tengo es un sensor que únicamente va a transmitirme un activado o un desactivado, no necesito implementarle la pila completa, sino simplemente una versión reducida de la misma, que lo que va a hacer es que el equipo consuma menos recursos, sobre todo en lo que a baterías se refiere. De las topologías de red, pues la estrella un poco la estrella es la configuración MES. Tenemos configuración tipo estrella o árbol, en la que uno de los dispositivos es de funcionalidad completa, ¿vale? Es la típica funcionalidad de cualquier red RF que tenemos en la actualidad. Un dispositivo hace de unidad de control y todos los elementos de la red tienen que comunicarse con este coordinador, en este caso de la red. Es el responsable de inicializar la red, de mantener a todos los dispositivos en red y demás. Todos los nodos hablan directamente con él. Sin embargo, en la configuración MES, el coordinador es el responsable de inicializar la red y de conocer el estado de cada uno de los nodos. Este estado se lo van a dar tanto los propios nodos como los nodos vecinos si ven que el nodo de al lado ha caído. Entonces, además, estos nodos vecinos van a ser capaces, como comentábamos al principio, de al recibir un mensaje que no es para él, redireccionarlo, reenviarlo al nodo destinatario en cuestión. ¿Vale? Todo esto lo que nos da es esa gran estabilidad de autoconfiguración de la red y de autocuración en caso de caídas en la red o de variabilidad en el entorno. Esto es lo que hablábamos antes de arquitectura efectivamente pensada para los usos que nosotros pretendemos darle. Y fijaros en la gran similitud que tiene este tipo de arquitectura con las redes IPs que han acabado configurando pues, ese entorno de red que todos conocemos hoy. Efectivamente, no solo eso, nos da mayores ventajas esa arquitectura y la forma de trabajar,
nos permite también localizar en un momento determinado, nos permite optimizar rutas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo podemos saber que efectivamente, independientemente de que en un momento determinado la red falle en un punto, va a establecerse otra ruta para llegar al punto donde se quería llegar, sino que contando esos saltos, pues uno puede entender que podemos justamente localizar en el espacio el sensor, por ejemplo, que nos está dando esta señal. Esto desde el punto de vista de la domótica es perfecto, quiero decir, porque, ¿por qué no? Combinándolo con otro tipo de tecnologías en un momento determinado, o sin combinarla, nos permite saber qué usuario está y dónde. Y eso es importante a la hora de tratar el segundo paso de la domótica, que sería lo que en alguna ocasión ya hemos hablado también de ello, que es la inteligencia ambiental, el hacer que la misma tecnología sea proactiva y se preocupe de cambiar sin que nosotros tengamos que intervenir en esos cambios. ¿Por qué me voy a preocupar yo de hacer unas determinadas tareas rutinarias si el sistema, en función de unas variables, puede ocuparse de ellas? Entonces, esa arquitectura, esa solidez de arquitectura es la que nos propone muchas ventajas a la hora de pensar en domótica. Lo que os comentaba antes de bajaros lo que es la especificación pública es otra gran ventaja. En el 2006 estábamos dando esta misma clase a compañeros del año anterior y estábamos hablando de la gran problemática que significaba el que la Zigbee Alliance no sacara perfiles públicos sobre los cuales trabajar. Bueno, pues nos han sorprendido, es decir, en noviembre han sacado la especificación dedicada a Home Automation y han bajado a muy bajo nivel, aunque sea una redundancia, es decir, han detallado muchísimo, con lo cual han puesto en nuestras manos las posibilidades que desde el punto de vista de un electrónico pues se pueda desarrollar hardware, o desde el punto de vista de un informático se pueda empezar a desarrollar, sin siquiera tener el hardware, aplicaciones para trabajar sobre esas especificaciones públicas de Home Automation. Ese nivel de especificación, por ejemplo, en Universal Plug and Play, en UPnP, que veremos con Domotic y con otros sistemas que hay en el mercado, que es lo que hablábamos del estándar de TCP/IP, aún no ha llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque la UPnP forma grupos de trabajo y esos grupos de trabajo determinan esos perfiles que después los fabricantes van a utilizar. Entonces, hasta que no esté definido el perfil persiana, pues directamente yo, si tengo que trabajar con un sistema UPnP, haré una persiana, la integraré, la automatizaré, pero estará fuera de un estándar común, quiero decir, porque no he intervenido en ese grupo de trabajo. Y no solo eso, tiene la gran problemática de que tengo que, lo que hablábamos antes, de hacer compartir a los distintos fabricantes que se dedican a una cosa, a hacerlos converger en un grupo de trabajo para que definan las bases de lo que sería un estándar para hablar entre ellos o para hablar a los dispositivos que trabajan. Bueno, esto de un plumazo, en la Zigbee Alliance nos lo han dado propuesto. Es decir, no se ha formado un grupo de trabajo dedicado a domótica, sino porque una de las salidas que se pretende de la tecnología justamente es la domótica, pues directamente nos han dado definido ya todo el perfil de domótica, de Home Automation. El perfil está ahí, bajároslo, leéroslo, está en inglés, muy entendible, y veréis hasta qué nivel de detalle han llegado. Nos lo dejan, aunque sea fuera de tono, nos lo dejan a huevo, nos lo han puesto a huevo para hacer cosas en domótica. A ver, a niveles del tipo de tráfico que se genera en la capa de red, se pueden distinguir tres tipos de tráfico: periódico, intermitente o repetitivo. Por ejemplo, los tipos periódicos y intermitentes van definidos por la aplicación. Por ejemplo, un tipo de tráfico periódico sería el de un sensor, que cada X tiempo nos da su estado. Y bueno, los repetitivos y demás, pues lo que hacen es permitir el uso de esos time slots que comentábamos antes para garantizar la calidad de servicio. En lo que es acceso al canal, hay que tener en cuenta, y es importante, que se utilizan dos mecanismos de direccionamiento, dependiendo de si se está trabajando con una red sin balizas o con balizas. Después veremos
bueno, ya hemos comentado al principio que la trama baliza existía. Lo que hace la trama baliza pues es un poco, sería similar a una red token ring, ¿no? Es ese testigo que lo que le va a dar al nodo es la capacidad de transmitir. Cuando no hay balizas, lo que se utilizan son estándar, o sea, se utiliza el estándar aloha del CSMA con resolución de colisiones, ¿vale? De modo que cuando se intenta transmitir y se ve que hay otro nodo transmitiendo, lo que se espera es un tiempo aleatorio y se reintenta la transmisión. En la red con balizas no hay este problema. Esa estructura de supertrama, esa baliza que va por la red, lo que nos va a garantizar es un ancho de banda dedicado durante el tiempo que nos corresponda en la transmisión. Además, garantizamos el bajo consumo. Si únicamente tenemos que transmitir una vez, no estamos utilizando de más las baterías. El direccionamiento se puede hacer un direccionamiento extendido con 64 bits o con 16, dependiendo del tamaño de la red que tengamos, ¿vale? Lo que son las capas superiores, a partir de ahí, y como veníamos comentando y que hasta ahora echábamos en falta, se necesitaban definir los perfiles asociados a cada uno de los tipos de aplicación, ¿vale? Y de hecho, de esta definición de perfiles públicos depende el éxito un poco de la tecnología. Hasta ahora se estaban haciendo rogar, y es lo que comentábamos con los compañeros que ya han hecho algo en Zigbee. No hay producto Zigbee disponible porque ha habido un retraso importante. Bueno, tampoco lo podríamos llamar retraso, porque la Universal Plug and Play ahí están, llevan muchísimo tiempo el UPnP, y realmente en el campo de la domótica no hay perfiles públicos. No hay el perfil Persiana o el perfil Lucy, pero bueno, no hay unos perfiles muy determinados que se necesitan para domótica, y que la Zigbee Alliance ahora, a fecha de 5 de noviembre, ya ha publicado en la especificación, ¿vale? No obstante, la Zigbee Alliance lo que hace es seguir trabajando en los perfiles, tanto el de la Home Automation como el que tiene que ver con el control energético. Sí que están publicados ya, y ya se ha pronunciado la Zigbee Alliance al respecto. Los distintos tipos de dispositivos Zigbee que conviven en una red son básicamente el coordinador, que es un poco el máster de la red, un dispositivo de función completa o uno de función reducida. El coordinador lo que hace es mantener en todo el momento el control de la red, ¿no? Es el más sofisticado de todos los equipos y es el que requiere más hardware, ¿no? Requiere memoria y capacidad de computación. Un dispositivo de función completa lo que es capaz de recibir mensajes del estándar y puede funcionar. Un coordinador de red tiene que ser necesariamente un dispositivo de función completa por esa necesidad de computación que comentábamos, ¿vale? Y los dispositivos de función reducida pues son los que tienen esa funcionalidad limitada, especificada por el estándar. No se corta por donde uno quiere, sino que el estándar es el que dice las características mínimas que debe cumplir un dispositivo para formar parte de una red Zigbee. Y bueno, se hacen de este modo, no todos iguales, buscando ese bajo consumo y bajo coste de la red, ¿vale? Son los sensores y actuadores que únicamente tienen que transmitir, recibir y como mucho reenviar mensajes, nada más, ¿vale? El consumo de potencia era una de las claves de la tecnología. Este bajo consumo de potencia lo que nos hace es tener dispositivos alimentados mediante baterías alcalinas, por ejemplo las AAA que comentábamos antes, durante periodos de hasta 2 años de vida. Entonces, las redes Zigbee se diseñan para que los nodos conserven al máximo la energía. Son estos nodos esclavos que están la mayor parte del tiempo dormidos y que solo despiertan para transmitir. El consumo de potencia va a depender mucho del tipo de red que establezcamos, si la hacemos con o sin balizas. Una red sin balizas, como comentábamos antes, lo que utiliza es un acceso múltiple al sistema. Entonces pueden haber colisiones, se resuelven mediante mecanismos de
de control de colisiones, pero lo que nos está haciendo es gestionar estos mecanismos de control de colisiones y además hacernos reenviar el mensaje un mínimo de 2 veces, ¿vale? En el caso de una red con balizas, esto no ocurre. Garantizamos que cada nodo va a transmitir una única vez la información, pueden estar más tiempo dormidos y por lo tanto el consumo de potencia es menor. Básicamente el funcionamiento es: se envía la trama, el nodo se despierta, el nodo transmite y vuelve a dormirse, y la trama, la supertrama baliza, pasa al siguiente nodo que en ese slot de tiempo tiene adjudicado la transmisión, ¿vale? El modo sin balizas es el que típicamente se utiliza en sistemas de seguridad. No esperamos a que el sensor de humo tal nos envíe cada media hora, sino que queremos que si hay un incendio, si detecta humo, nos avise al momento, y no nos importa que tenga que intentar 3 veces transmitir el mensaje, sino que lo que importa es que llegue cuanto antes. Y el modo baliza es el más recomendable cuando se trabaja en condiciones de consumo de potencia críticas, ¿vale? Y en el tema de seguridad, pues es un poco lo que hemos venido comentando hasta ahora, pues intentar sintetizarlo, ¿no? La seguridad de las transmisiones es un punto clave. Se intentan transmisiones fieles, que no tengan problemas de pérdida de información. Se implementa en la subcapa de acceso al medio, y bueno, lo que hay es ese control de accesos, datos encriptados con 128 bits, se integran las tramas para que no puedan ser sustituidas por otras, y hay unas continuas secuencias de refresco, además de los ACKs que ya comentábamos y de los protocolos de resolución de colisiones. Aquí lo que sí que es cierto es que depende del dispositivo final, del nivel de seguridad que le queramos dar, implementaremos unas soluciones u otras y tendremos pues unos recursos unos consumos de potencia u otros. Aquí es un poco pues una solución de compromiso, depende de lo que más nos prime, si las transmisiones seguras o un consumo de potencia escaso. A partir de aquí, y conocida la tecnología, vamos a ver un poco las aplicaciones para las cuales se ha desarrollado específicamente. No olvidemos que no es como TCP/IP, que una vez creado, pues distintas aplicaciones se han ido sumando al carro de utilizar la tecnología. Zigbee se desarrolla y se implementa para unas aplicaciones muy concretas y que hasta ahora no tenían ningún protocolo de comunicación que se adaptara a sus necesidades, ¿vale? Aplicaciones como pueden ser la inmótica, todo lo que es control de iluminación, accesos, toda la sensorización, por ejemplo, de un CPD que necesita controles continuos de presión, de temperatura, de humedad y demás. Monitorización de pacientes en teleasistencia, si tenemos pacientes que pueden llevar sensores alimentados a pilas y no necesitan estar colgados de un ECG que es así de grandote por lo que pesan sus baterías y demás, en el control industrial, incluso controlando los procesos de generación de energía, los procesos de la generación de producto y demás, en electrónica de consumo, incluso, aunque no es lo más adecuado para este tipo de dispositivos. Incluso veíamos hace poco, incluso es noticia en esta última lista, que ya está el wireless HD, es decir, que por fin vamos a conectar el DVD y la tele por el aire, sin el cable de turno, que no hace más que tener una maraña de cables cuando tienes 3 o 4 equipos. Y bueno, sobre todo, y lo que a nosotros nos ocupa, que es ese control residencial, ¿no? Lo que es la domótica, iluminación, control de acceso, riego, bueno, todas las variables que son constantes en todos los sistemas domóticos y que Zigbee nos da una solución idónea. Un poco... Que no tiene 20 años intentándolo, sino que empieza ahora. Un poco el... tecnología de ahora, ¿no? Porque muchas veces hay gente que de pronto redescubre el XDF con más de 30 años y cree que bueno, que esto es el estándar mundial con el que voy a poder hacer todo. No, tiene 30 años, más de 30 años. Un poco las aplicaciones Zigbee que la propia Zigbee Alliance recoge son las que podéis
las que podéis ver en la presentación, redes de sensores, control industrial, control de máquinas y demás, juguetería, y sobre todo, por ser las más recientes y en las que ha publicado ya las especificaciones y los perfiles públicos, la de automatización del hogar, el perfil público que salió el 5 de noviembre y que se detalla es muy exhaustivo en detalle. Si le echáis un vistazo lo veréis. Y el de control de energía, que también por noviembre, creo que fue el 14 de noviembre exactamente, en las notas de prensa de la CIB Alliance lo podéis ver, pues lo que se hizo fue en uno de los centros tecnológicos de energía de Houston, se desarrolló una red de sensorización de energía enorme, creo que eran unos 100.000 sensores de luz y otros miles de gas, una red importante para ver pues eso, la comunicación entre nodos y demás en lo que a temas de control de energía se refiere, ¿vale? Viendo todo lo que hemos visto, Zigbee resulta ideal para redes escalables que pueden aumentar con el tiempo. Uno de los factores que también quizá paran a mucho usuario que quiera ponerse domótica es yo quiero domotizar mi casa, si realmente tengo que hacer una instalación cableada, tengo que preverla, tengo que poner todo lo que vaya a necesitar, porque claro, no voy a estar haciendo obras y voy a estar metiendo cable cada vez que a mí se me ocurra aumentar las aplicaciones o incluso controlar 4 luces más en la vivienda. Zigbee lo que permite es ir añadiendo nodos sin ningún problema a la red por su virtuosidad de ser inalámbricos. Pueden ser nodos con infinidad de dispositivos, hemos visto que tenemos hasta más de 65.000 nodos. Es una red que tiene pocos requisitos de ancho de banda, que su uso es bastante infrecuente, un detector de humo probablemente, y lo más habitual es que no nos detecte nada en la vida, ¿vale? Y bueno, y que es idónea para unos requisitos de larga duración de baterías. Por todos estos motivos, pues realmente Zigbee para nosotros es ideal para domótica, ¿vale? Está hecha a medida para la domótica. ¿Por qué? Porque la domótica es una comunicación de una serie de elementos en una red que transmiten pequeños paquetes de datos, como decíamos, un 0 y un 1 que me indique el estado del sensor, o un 0 y un 1 con el que yo indique al actuador si se tiene que activar o no. La mayoría de los dispositivos van a estar dormidos y simplemente se van a despertar para decir que están vivos, están bien y que vuelven a dormir, y que las principales características de estos sensores son unos consumos de potencia extremadamente bajos, sencillos y que interesa que sean de bajo coste. Entonces, además, un sistema domótico tiene que poder controlar diferentes configuraciones y, sobre todo, en temas inalámbricos, es muy importante soportar la configuración en rejilla para poder llegar donde nosotros queramos, no sea la propia tecnología la que nos limite los alcances, ¿vale? Entonces, por resumir, Zigbee es ideal para domótica, está diseñado para reemplazar esa proliferación de sensores individuales para cada aplicación, tener un dispositivo concreto e independiente que no se comunica con el resto. Y bueno, se crea un poco para cubrir la necesidad que demanda la domótica. Hasta aquí el Zigbee Home Automation lo que describe son las distintas aplicaciones, tanto de iluminación, climatización, la toma eléctrica, audio, vídeo, incluso, y como comentábamos antes, describe el direccionamiento que se le tiene que dar a cada una de las zonas de la vivienda en la que se vaya a colocar un nodo. Y se ha pensado en multitud de zonas de vivienda que yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera pensaríamos nunca, ¿no? Es cuanto menos curioso que lo veáis, de verdad. Y bueno, y también se ha publicado la Zigbee Cluster Library, que sobre todo ofrece los bloques de construcción para aplicaciones concretas que lo que hacen es facilitarle mucho la vida a los integradores que sobre la pila de
de Zigbee, pues quieren, por ejemplo, el desarrollo del middleware que os comentaba Manuel y demás, pues para aquel que quiere trabajar con una aplicación concreta y sobre la pila Zigbee, estos bloques de construcción que ya ofrece la Zigbee Alliance, lo que hacen es facilitar ese trabajo, ¿vale? Trabajar con librerías es bastante más sencillo que picar así a palo seco. Nosotros, desde sus inicios, pensamos que Zigbee era lo que estábamos buscando, creíamos en Zigbee. Podéis ver aquí las primeras pruebas de transmisiones Zigbee que se hacían en principios de 2006, en este caso con la Universidad de Valencia. Y nada, y como os comentaba Manuel, pues en breve esperamos tener ya producto comercial e integrarlo rápidamente en nuestros sistemas para tener producto no solo comercial de cara a integradores y gente que quiera trabajar con él, sino que el propio usuario final pueda tener por fin un sistema domótico inalámbrico que nos permita incluso a nosotros llegar a ese parque de vivienda construida, que es enorme y que hoy por hoy casi nadie puede llegar, porque el sistema inalámbrico fiable es feo y el usuario no lo quiere, el que hay hoy por hoy en el mercado. Y el que es más atractivo habitualmente es bastante poco fiable. Está limitado en el rango, sobre todo, es decir, es aquello de que no podemos cubrir, pues está orientada pues a viviendas a lo sumo de 2 pisos y normalitas, es decir, cuando tenemos una vivienda con 400 metros cuadrados, pues ya no hacemos nada con lo que tenemos en RF en el mercado. Sin embargo, con Zigbee pues vamos a poder perseguir y vamos a poder llevar hacia adelante ese tipo de proyectos. Los mismos que comentaba del hotel, o incluso ya empiezan a aparecer aplicaciones, ya las hay en el mercado español, que están consiguiendo mercado pues sencillamente en museos, en edificios protegidos, históricos protegidos, porque allí no se puede lanzar un cable y sin embargo pues hay una serie de necesidades a cubrir. Esta tecnología te provee justamente de las herramientas para cubrir esas necesidades. Con lo cual, apostar en Zigbee, sea de una manera o sea de otra, es apostar a caballo ganador, sin duda. Es decir, sin sacar la bola. Es decir, pero bueno, en domótica ya veremos, es como todo. Muchas veces hemos dicho aquí que los protocolos acaban utilizándose para todo menos para aquello para lo que fueron creados. Esto es así, es decir, si uno se coge todos los protocolos que hay en el mercado, pues el Bluetooth al final se acabará utilizando en el coche y en el teléfono y poco más, el CAN bus que se creó para no sé qué se utiliza en automoción, pero ninguno se utiliza para aquello para lo que fue pensado expresamente. Hombre, maldita la gracia con el esfuerzo que han hecho y después de este perfil de Home Automation también. No sé si bien, quiero decir, porque falta analizarlo en profundidad, aún no lo hemos hecho, pero por lo menos tan exhaustivo, tan llegado al detalle, pues claramente va a encontrar. Pero bueno, al final nos podemos encontrar con que Zigbee, la gran popularidad, sea encontrándonos furbis que hablan entre ellos. Pues ¿por qué no? Pero para domótica desde luego va a servir también. Y bueno, para más información, pues sobre todo la página de la Zigbee Alliance, ¿vale? Y bueno, como os hemos dicho, os podéis suscribir a la Domolista en Osiris Zig, en cuanto haya producto comercial Zigbee estará allí. Y bueno, Oquos, que es ese middleware que os ha adelantado Manuel y que os comentará más en detalle en la próxima sesión, pues la página de Oquos en breve estará online. ¿Vale? Y ya hasta aquí nada más, ahora es cuando vosotros preguntáis las dudas que os hayan quedado y demás, o comentáis qué os ha parecido, o nos contáis algo. Sí, algo, decir algo. Decir algo, por favor. Por favor. Tú has cortado ya lo Yo grabo todo. Pues nada, nosotros si no tiene Manuel... No sé, es decir, imagino que ya lleváis un tiempo rodado y ya han pasado una serie de arquitecturas. ¿Alguien tiene, no sé, algún planteamiento o alguna pregunta que hacer al respecto de...? Hay premio. ¿O cómo veis la arquitectura? No sé, alguien ¿qué impresión os da esta arquitectura inalámbrica? ¿O alguien es más partidario del cable porque piensa que el cable es de toda la vida? O no sé. ¿O aún no tenéis opinión sobre al respecto?
Sí. hay que mirar las necesidades en sí, Mm. en el campo de aplicación. Sí. Pues sí, cada cosa tiene algo en particular, ¿no? Pues no sé, desde el punto de vista que yo veo, entrar a decir, vamos a aplicar Conex acá en X, pues habría que mirar la necesidad del usuario. Sí, efectivamente, incluso nosotros como empresa muchas veces, si veréis, hacemos uso en nuestra página del todo en domótica. Es decir, independientemente de que sepamos que X10 es una cacharrería que solo sirve para el bricolaje, pues veréis que en nuestra página también hay X10. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente, pues si un señor que tenga un home cinema y 2 lucecitas y lo único que quiera es un macro que le apague las lucecitas y que le enchufe el DVD y que se le encienda el televisor, pues ¿para qué se va a ir a más? Con 2 modulitos X10 lo tiene solucionado. Otra cosa es que ese señor quiera después seguir evolucionando con la tecnología y acabe metiendo 60 y pico módulos X10. Pues esa casa va a ser una fiesta. Quiero decir, un día se encenderán las luces solas, las persianas. Bien, entonces, efectivamente, como tú dices, nosotros también pensamos que cada necesidad o cada requerimiento pues aconseja un tipo de sistema. Pero también es verdad que esto es como los planteamientos que la misma tecnología de red en viviendas pues ya empieza a aparecer incluso más de un ordenador en la vivienda, y antes nadie se planteaba el meter una red Ethernet en casa para comunicar sus sistemas. Sin embargo, hoy tiene muy sencillo acercarse directamente al hipermercado, al Carrefour, y comprar una tarjeta wifi, no sé, por 15 euros, no creo que esté, y rápidamente desplegar una red inalámbrica en su vivienda. Entonces, ese es el salto que dan estas tecnologías inalámbricas, el que efectivamente, al ser mucho más sencillas de instalar y de desplegar, nos prometen futuros más placenteros desde el punto de vista de la integración, sin duda, y desde luego desde el punto de vista usuario, porque no se le molesta en su vivienda. Hablar de escalabilidad o hablar de modularidad en sistemas cableados es una falacia. Es decir, esa escalabilidad, esa modularidad la tengo que implementar en el proyecto, tengo que pensar en ella. Es decir, tengo que acercar el bus allí donde en un futuro voy a querer meter cosas, porque lo que no voy a aparecer es en una vivienda a picar la pared y a alargar el bus cuando surjan nuevas necesidades. Sin embargo, esto con una tecnología inalámbrica nadie va a discutir que cuando no se le pone vallas al campo, pues el campo va solo. Quiero decir, esto va solo. Es ahí donde promete la tecnología. Y desde el punto de vista de integración, te diré, quiero decir, el gran placer que de pronto origina tener un sistema fiable inalámbrico que te solucione cosas, independientemente de que tú el planteamiento en la vivienda lo hayas hecho con un sistema cableado. Domotium, por ejemplo, es un sistema UPnP, TCP/IP, se cablea una red en cable categoría 5. Podríamos incluso estar utilizando Wi-Fi para esa comunicación con el punto central, pero no la utilizamos, no creemos que sea oportuno, porque tampoco Wi-Fi está en ese estado del arte que permita unas comunicaciones lo suficientemente fiables como para desplegar una red de control. Pero, sin embargo, van apostando por ello, y ahora sale el 802.11n, su draft 2, y ya tiene una calidad de servicio y tiene el sustain de datos, se puede mantener. Quiero decir, estamos consiguiendo hacer incluso más fiable esas redes wifi que teníamos en la vivienda. Y ojo, después de esto van a empezar a aparecer también las redes, las topologías mesh en aquellas tecnologías inalámbricas que ya tenemos en el mercado. Esto que nadie lo dude. Quiero decir, que van a implementar en esas arquitecturas esas topologías que tienen éxitos en tecnologías o en arquitecturas tan emergentes como puede ser Zigbee. Ahí es donde está la clave, sin olvidar el resto, porque no nos podemos olvidar, porque a nivel de integración, efectivamente, cuantas más piezas del Lego tengamos control sobre ellas, enriqueceremos más las necesidades que un cliente determinado nos pueda plantear, pues al final el día a día nos va a llevar por pura comodidad, no solo a nosotros, incluso al usuario final, a utilizar cada vez más sistemas inalámbricos. Esta es la creencia, independientemente de todo lo demás.
No sé si alguien tiene alguna visión al respecto diferente o... Al final es como Longworth. Longworth fueron ejecutivos de Apple que se salen con la intención de montar un sistema pensado para networking, pensado para pura informática, para comunicación, y crean el Neuron Chip. Al final, el resultado es que el mercado los ha llevado a una automatización, digamos, más orientada a la inmótica que a la automatización residencial, a automatizar procesos y a automatizar edificios. Ojo, siempre hemos dicho, la automatización de edificios terciarios, hospitales, oficinas y demás, es un juego de niños cuando lo comparamos con la domótica residencial. Porque en un edificio donde sabemos que hay que ajustar unos parámetros de climatización o que a tal hora empiezan a trabajar y a las 5 salen y a tal hora se encienden las luces y difícilmente está la casuística de un usuario que el sábado por la mañana se desplaza a su despacho. Es decir, hay pocas cosas a contemplar a la hora de crear esa automatización. Con lo cual nos encontramos que incluso los buses de campo de toda la vida o los autómatas de toda la vida pues ejercen una buena labor dentro de un edificio y no nos hace falta más. La verdadera complejidad nos la encontramos cuando entramos a una vivienda, que tiene unas características que sin duda son diferentes a las de la vivienda de al lado, porque vive otra serie de gente con otra serie de necesidades. Y muchas veces lo que decimos es que es mucho más importante la creatividad a la hora de implementar toda esa tecnología que la tecnología en sí, para ajustarla a las necesidades que se nos están planteando, o no tales necesidades, porque el usuario desconoce qué le puede ofrecer la tecnología, con lo cual muchas veces tienes que invitar a ese usuario a que sueñe contigo qué es lo que puede hacer. Después el día a día le llevará a ir adoptando una serie de tareas y adoptando una serie de servicios y descartando otros, porque unos le serán útiles y otros no. Pero en la vivienda de al lado, justamente, pues a lo mejor podemos encontrar el caso contrario, y lo que ha descartado uno es útil para otro. Por eso encontrar también el patrón común que defina cada una de las posibilidades o necesidades que puede tener un usuario final a la hora de plantearle un proyecto domótico, pues es muy complicado, es muy complejo. Entonces, esa complejidad, si tenemos un sistema flexible, y cuando hablo de flexibilidad hablo justamente de no depender de una previsión planificada y concienzuda anterior a la construcción de la vivienda, pues nos va a permitir jugar mejor. Esto nadie lo va a poder negar, sin duda. Con lo cual, 1-0. Es decir, inalámbrico 1, Conex 0. No se lo digas al de Conex. Ana Blanca y Estefan ya me llaman el anticristo de Conex. No nos dejan hacer el curso, porque dice que si hacemos el curso es porque queremos criticar desde dentro. No nos dejan hacernos EIB Partner. Bueno, no, es jocoso porque al final hay buena relación y es como todo, y ellos también evolucionarán. La pena es no poder traeros algún instalador de toda la vida, de los que están realmente haciendo instalaciones EIB, que los hay, y muy buenos, y que él mismo sea el que diga justamente lo que estoy diciendo yo, y trabaja día a día con EIB, porque con eso a la hora de definir habla del ISI A, del ISI B, del ISI C, del ISI nada, y decir, es todo EIB. No hay nada más que el EIB. Dice, no, es que los medios de transmisión pueden ser inalámbricos, corrientes portadoras... No, solo está EIB y por el cable. Lo demás son pegados. Es decir, que Jung tenga un sistema RF, sin duda lo tiene, y Siemens también lo tiene, y otras también lo tienen. Pero que si hay que comunicarlo, no habla EIB. Habrá que comunicarlo a través de pasarelas. Pero bueno, toda iniciativa en domótica enriquece al sector. Es decir, que el que se haya organizaciones, pero también hay que ver que, bueno, que sencillamente lo que se está intentando es aprovechar el momentum, aprovechar, es decir, somos el estándar por excelencia. Dice, no, en Alemania, esto dicho aquí en unas jornadas en Alicante por la propia asociación Longmark, hay más edificios automatizados con Longworth que con EIB. Cuando resulta que en Alemania nos encontramos la mayoría de empresas relacionadas con la arquitectura EIB. Sin duda, es capaz, es potente, se pueden hacer cosas, nosotros las hemos hecho también con EIB,
porque efectivamente hay clientes donde se le puede dar satisfacción sencillamente con esa arquitectura y no se va a buscar más. Pero que en tanto en cuanto salgan al mercado tecnologías como esta y se conviertan en productos reales, la pura comodidad, la pura ventaja de ser más creativos, quiero decir, porque tenemos las cosas más sencillas de probar, pues nos va a invitar a que vayamos descartando otras tecnologías cableadas. Y ahora que venga el de Cones y que se defienda. Muy bien, bueno, pues en principio no sé si tenéis algún planteamiento y si no, sí. ¿Los dispositivos estos solo van con batería? ¿También pueden ir a...? No, quiero decir, efectivamente habrá dispositivos que será oportuno alimentarlos con batería, sensores de temperatura, por ejemplo, y habrá otros actuadores de persianas que directamente los vamos a alimentar a 220 y van a tener que tener su... Van a estar al lado del motor, el motor no está alimentado, es una tontería tenerlos alimentados a batería. Además que, quiero decir, por mucho bajo consumo que tenga todo el tema de comunicaciones y demás, cuando hay que mover un relé con cierta potencia, pues hay que moverlo. Las pilas nos durarían un santiamén, vamos, en temas de actuadores, no. Inalámbrico total, no. Efectivamente hay otras tecnologías. Aquí hemos hablado de Zigbee, ¿por qué? Porque hay un organismo internacional, en este caso sí, de reconocido prestigio, que es el IECubo, que lo avala con un estándar. Pero existe Z-Wave, que también estamos muy en contacto con esa tecnología. Z-Wave viene de una empresa danesa, que es Censys, y promete, pues es un sistema que también usa topología MES y es inalámbrico, y posiblemente pues persigue lo mismo que puede perseguir Zigbee. Pero también hay una compañía alemana que es Inosian, que tiene unos dispositivos que también usa las redes malladas, las redes MES. Seguramente saldrán muchas cosas. Si nos fijamos aquí es porque aquí hay un IECubo detrás y porque al final, si nos damos cuenta, lo que acaba siendo un estándar, detrás tiene un IECubo. Si no tiene un IECubo no es estándar. Pedirle el IECubo a todos los que vengan. Sí. Yo estaba pensando que si todo los, digamos, todo hardware, todo lo que se instala es inalámbrico, desde el punto de vista de la salud. Bien, esa es la pregunta, esta la tenemos contestada ya también. Quiero decir, ¿por qué? Porque nos encontramos también con el arquitecto concienciado por las malas noticias que cada vez salen más en prensa de lo malo que efectivamente es tener las ondas o tener los vatios por centímetro cuadrado alrededor nuestro. ¿Tienes móvil? Pues podríamos hacer un condominium de 600 viviendas todas automatizadas con Zigbee y seguramente tendríamos menos vatios por centímetro cuadrado que tú con el móvil cuando te lo acercas a la oreja. Claramente eso que te he contestado no sirve para nada, quiero decir, porque efectivamente dice si es nocivo igual, caray, en órdenes de dimensión es, pues no sé, no sabría darle las órdenes de dimensión, pero seguramente 100 o 1000 veces menos nocivo que el móvil que usamos cotidianamente. Siempre salvaguardando de que efectivamente no hay informes científicos que acaben hablándonos de la malignidad de todas esas ondas dándonos vueltas. Y si eso fuera así, pues imagínate, no sé, en un estado como Israel, donde casi todo es inalámbrico y tienen que estar tan protegidos porque tienen enemigos por todos los lados, que digo yo, pues estarían todos muy mal, quiero decir, porque se usa mucho la tecnología inalámbrica para todo. Incluso comentándolo, el arquitecto bioclimático o algo que sí. vino, por ejemplo, el arco de tensión que hay en cualquier habitación típica que tiene dos interruptores a cada lado de la cama, pues el arco de tensión que pasa por arriba de tu cabeza es mucho más nocivo que tener dos interruptores Zigbee en este caso, porque estamos hablando, o RF sin más, que únicamente van a transmitir cuando tú pulses sobre ellos. ¿Vale? Sí, efectivamente, al final a este tipo de preguntas hay que contestar con vatios por metro cuadrado o por centímetro cuadrado. Campo, quiero decir. Y independientemente de que efectivamente coincida con mucha gente en que yo no sé si ciertamente va a ser nocivo o no nocivo para la salud. Pero si lo es,
pues hay otras cosas más de uso cotidiano que las tenemos de toda la vida, como puede ser, pues eso, el típico cable o las típicas luces conmutadas, que el cable va a pasar va detrás de la cabecera de nuestra cama, y estamos expuestos a mayor campo. Yo creo que eso ya está subido. Creo que, o por lo menos la sensación general de que la gente, eso ya lo tenemos subido, sin embargo, esto... Es nuevo. Creo que no lo tenemos asumido. Lo que pasa es que No, se no. desconoce. Efectivamente, Realmente nadie piensa que tiene detrás 220 voltios continuamente pasando por encima de su cabeza. Pero- Es cuestión de información. pero hay que saber explicarlo. Efectivamente, al final hay que coger un medidor de campo y dice, mira, cuando tú te acercas a dar la luz, a darle al interruptor, este es el campo que está afectándote. No sabemos si para bien o para mal, pero te está afectando ese campo. Con toda una transmisión semanal de dispositivos como estos, que efectivamente el protocolo está optimizado, las transmisiones son cortas y pequeñas y en slots de tiempo muy pequeños, pues posiblemente el pulsar una luz está ejerciendo más campo que toda esa transmisión semanal de todos esos dispositivos. Alguien podría, sí, pero yo la luz la doy 4 veces al día y estos dispositivos están todo el día negociando y comunicándose entre ellos. Pero incluso así, efectivamente no hay por lo que temer. Pero claramente la industria del cable se tiene que defender de alguna manera. Es decir, que vas a ver siempre informes científicos avalando y informes científicos contrariando lo avalado. Esto es así. Es un poco la situación de la telefonía móvil con el tema de las antenas y demás. Encuentras informes de las dos bandas y realmente la gente, es algo que sí que conozco más por mi titulación, ¿no? La gente no es consciente de que su móvil emite una potencia mucho, mucho más grande de la que le lleva por una antena y que además si la antena la tiene encima tiene un efecto paraguas que no le afecta para nada la potencia que emite esa antena y sin embargo se calienta la leche en el microondas y se queda mirándola y no sabe que por mucha protección que lleve la puerta del microondas, la malla que lleva y demás, el microondas radia muchísimo y de hecho personas que están afectadas de un infarto en miocardio, el cardiólogo lo primero que les dice es que si tienen microondas en casa que intenten no utilizarlo. Por algo será. Y la gente no lo sabe, entonces siempre es un poco cuestión de informar y de saber hacerle llegar a la persona que te lo pregunta o a la persona que tiene esa alarma, pues saberle hacer llegar el razonamiento y que no se puede decir que es nocivo ni que no lo es, porque realmente no está constatado y claro, ni te puedes poner de un lado ni te puedes poner por otro, pero sí que puedes por lo menos comparar con elementos que utilizan a diario y que continuamente están empleando, que sí que si son nocivos tienen un grado de peligro bastante mayor. En cualquier caso, quiero decir, al final, todo tu tendido nervioso, entiéndelo como un bus dedicado que está dando servicio a todos los impulsos en tu cuerpo, y es un bus cableado. Es decir, pero la verdadera inteligencia o creatividad e imaginación que va a residir en tu parte del cerebro, pues yo no lo sé, es decir, hay unos aminoácidos por el medio, pero la sinapsis que llevan o las comunicaciones entre neuronas son inalámbricas, por algo será. Si es que la naturaleza es sabia. O sea que eso, igual hasta somos un ejemplo híbrido de uso de tecnologías alambradas y no alambradas. Efectivamente, el acto reflejo de cuando me pegan el golpecito en el martillo, pues a través de un cable, ¿para qué más? Pero cuando tengo que poner arte en un lienzo, pues casi mejor que tus neuronas inalámbricamente se comuniquen muy bien entre ellas. No lo sé, es por decir, ¿no? Para la comunicación entre un dispositivo Zigbee y una red IP, por ejemplo, que estábamos hablando antes. ¿En una red IP? IP que estábamos hablando antes. Sí, efectivamente, ahí hay una pasarela. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Pero con una ventaja. Tenemos identificados cada uno de los nodos. Es decir, que en una red Zigbee, cada uno de los nodos está identificado, con lo cual es que es muy sencillo. Al final, yo no sé si os dais cuenta de la gran similitud que tiene esto con IP. Es decir, de tal manera que si se me muere un coordinador, alguien va a retomar su tarea y va a ejercer la red por otro sitio. Es exactamente lo mismo, con la misma idea que con la que se creó el ARPANET y con la que al final se ha creado todo Internet. Ojo, hace 20 años ningún experto en tecnologías de la información o en informática
apostaba un duro por TCP/IP. Era de risa. Era como, usas TCP/IP, poco serio. Era NetWare o era Token Ring o eran otro tipo de tecnologías más propietarias las que lideraban el mercado. Por si os suena de algo, ¿eh? Es decir, estaba Token Ring, estaba NetWare, detrás de Token Ring pues estaba IBM, Nobel detrás de NetWare, pues es lo mismo. Ahora hay empresas, incluso empresas muy grandes detrás de Connex o Longworth, ya es una empresa, Echelon ya es una empresa grande también. Bueno, llegarán otros y también intentarán aprovechar su momento. Lo que está claro es que hablar de... Hasta hace poco los periodistas usaban la vivienda del futuro, que fíjate el daño que hace esto al sector, porque la vivienda del futuro no, la vivienda del presente, del futuro déjalo, hazla del presente. Pero la vivienda del futuro con modulitos X10 de hace más de 30 años, pues es como en una charla que le comentaba a Ana en la Universidad Politécnica de Valencia. Dices, casi estoy por regalarle un curso de informática que tengo en vídeos VHS, que es mucho más nuevo que lo que están intentándote vender como tecnología, ¿eh? Sin desdeñar todas las posibilidades que tiene todo, que es lo que habíamos hablado antes, ¿eh? Que posibilidades tiene todo y a todo se tiene que estar abierto desde el punto de vista de integración. Yo creo que lo más sabio es no aferrarse a nada. Es más fastidioso, ¿eh? Porque cuando uno ocupa su tiempo y se especializa en algo, pues efectivamente profundiza más en ese algo. Pero ojo, corre un riesgo muy grande. Si de pronto ha escogido el caballo malo, en pocos años se puede ver fuera del mercado. Espero que no... Aún no habéis entrado, espero que no entréis y os salgáis pronto. Que sepáis por lo menos tener algo de vista en qué es lo que está sucediendo alrededor del sector, ¿eh? O qué es lo que emerge o qué es lo que va a salir. Al final es como todo, ¿eh? Cada uno apuesta. El año pasado no tuvimos éxito, es decir, del máster del año pasado han salido varias empresas EIB y algunas asociadas con ISDE Longworth, ¿eh? O sea que sepamos, ninguna ha seguido otro tipo de designios. Es como todo, ¿eh? Porque no hay producto Zigbee todavía. Claro, efectivamente, ¿eh? En un par de meses os vemos en la página esta y seguro que lo vais a disfrutar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más o cuestión? No sé, algo. Sí, esa es la pregunta también, después de lo de la salud, la de la seguridad, ¿eh? La seguridad. Yo esto también lo he usado en otras charlas. De pronto llegó el señor Barsawski y promovía el que las redes wifi que utilizamos habitualmente fueran redes abiertas. Efectivamente, de pronto te sale una noticia en el telediario y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones aconseja que esas redes estén protegidas, porque si no os puede llegar un hacker y meterse en tu casa y hacerte maravillas con tu conexión ADSL que estás pagando todos los meses. Al final, la verdad se traduce en que si tú la abres, 22 vecinos tuyos no van a pagar una cuota ADSL. Con lo cual habrá que invitar a todo tipo de organismo oficial. Esto no es nada político, puedes cortar, ¿eh? Dices, justamente a que haga la propaganda adecuada para que cuando uno meta una red inalámbrica en su casa, no la abra, la cierre. Caray, quiero decir, déjala abierta y que disfruten los vecinos. Si no te van a consumir el ancho de banda, salvo que todos sean unos sádicos y usen el emule a troche y moche, que efectivamente te van a agotar el ancho de banda. Al final, el tema de la seguridad, ¿a quién beneficia? En breve tenemos las versiones de antivirus para móviles. Le queda nada. Quiero decir, y el blue hacking, y de pronto no vayas con el Bluetooth abierto porque se te va a meter no sé qué bicho y te va a fastidiar la agenda y la SIM, y te va a llamar rápidamente y te va a consumir el saldo. Y claro, pues algo tendré que hacer si quiero vender antivirus. O sea, las empresas de seguridad viven de la inseguridad de la gente. A mayor inseguridad, mayor negocio.
¿Tú crees que yo voy a dejar en manos de la seguridad mi supuesta inseguridad? No, porque esto es un negocio sin fin, siempre me van a mantener en un estado inseguro. Con esto quiero decir, al final, que efectivamente, como Ana ha comentado en una de los slides, de los charts que ha sacado, donde había que balancear, ¿qué quiero? ¿Más seguridad con mayor consumo o menos seguridad con menor consumo? Siempre hay un punto medio, que el dicho, no sé de quién, pero siempre habla de que la virtud está ahí de ver dónde están las cosas. Efectivamente, pues en un entorno donde cada vez más estamos conectados y tenemos una IP y con los trillones que prometen para cada metro cuadrado, pues esto es Matrix. El que haya visto Matrix, pues efectivamente va a ser Matrix. ¿Alguien piensa que iba a ser diferente? No, está uno controlado desde que se levanta por la mañana y cada vez más controlado. Y con todo este tipo de cosas, pues es el miedo, porque hay clientes que te lo dicen, no, yo no quiero que en mi casa una cámara IP, y que cualquiera pueda verme aquí en pijama por la mañana. Dicen, no, hombre, no. Dice, pero ¿tiene seguridad? ¿Y tiene password? Dice, al final es como todo, ¿hay sistema de seguridad que no sea franqueable? Es decir, porque de pronto llega un adolescente de 16 años y destroza los 128 bits de los americanos desde Inglaterra. Se le ha ocurrido a la chica, ¿vale? Cuando aquellos están protegiéndose el mercado. Es decir, no hay ningún sistema de seguridad que no sea franqueable. Efectivamente, si alguien quiere entrar en tu casa a maniobrar con la válvula de gas y justamente en vez de cortar el paso cuando detecta gas, sino abrirte el gas, darte el gas, encenderte las luces y antes, con mucha alevosía, has roto una bombilla incandescente para que cuando el gas se salga explote aquello, pues te va a hundir en la miseria. En este tipo de cosas, en lo inalámbrico es exactamente lo mismo. ¿Es inseguro? ¿Por qué? Porque el medio de comunicación es el éter. Es igual de inseguro que un cable. Es decir, si yo le meto un toroide y genero un campo, y no sé, en un documental salió, como en la City en la ciudad financiera, como pues alguien robaba secretos justamente pues metiendo unos dispositivos que recogían la información del cable. Sí, suena mucho a ciencia ficción, pero ¿qué más me protege a mí? ¿El cable o el inalámbrico? Porque el cable, porque lo veo físicamente, ¿qué pasa? Que yo no establezco una serie de canales o una serie de frecuencias. Imagínate un cable a la hora de esas comunicaciones. Y si encima hay una Mac que está dedicándose a ese tipo de protecciones y hay unos sistemas de seguridad que lo están intentando asegurar esa comunicación, despreocúpate, vive feliz. Es decir, en cuanto a que si ven un nicho de negocio y la domótica acaba siendo una explosión y entra en el 90% de las viviendas, no te quepa ni la menor duda. Habrá domodelincuentes, porque habrá domoempresas de seguridad, y porque habrá domo antivirus, y porque habrá toda una parafernalia alrededor que generará negocio. Pero tranquilo, quiero decir, con el Bluetooth conectado, a mí nadie se me ha conectado, todo lo contrario. Incluso yo de vez en cuando, si lo aprovecho, es para buscar a ver quién tiene abierto el Bluetooth y le envío la tarjeta de presentación. Así me ahorro el tener que darle una tarjeta. Es un poco de spam, en vez de echarle un folleto publicitario, pues pero no le hago ningún daño más. Y si el vecino tiene la wifi abierta y yo la tengo cascada, pues nosotros estuvimos en la empresa un mes y medio porque a Wanadu se le ocurrió, no se pueden decir nombres ni publicidad, ¿no? Se le ocurrió a los señores de Orange y Wanadu dejarnos sin conexión y no darnos solución. Y menos mal que había un vecino con la wifi abierta, porque si no teníamos paralizada la empresa. Y no se nos ocurrió, ni siquiera sabemos quién es, pero no se nos ocurrió de pronto bajarnos las herramientas de hacking para coger y entrar en casa del vecino y encima mofarnos de él, de que nos estamos aprovechando de tu red y encima te vamos a fastidiar los ficheros del directorio RAID. No. ¿Y conoce alguien a alguien que haya sufrido un ataque de ese tipo? Efectivamente, lo de la seguridad es algo muy personal, es algo muy personal. Incluso en temas de domótica, cuando alguien se fija y empieza a orientar sus necesidades, como es que yo quiero estar seguro y necesito una alarma que me llame, te ha confundido. Dice, no, mire,
nosotros, la diferencia entre una empresa de seguridad y una empresa de domótica es que cuando alguien compra seguridad, la compra por propia inseguridad. Quiero decir, porque siente necesario tener algo que le genere la sensación de más seguridad. La domótica uno la compra por puro placer, por pura comodidad. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, no juntemos los mercados, no hay que juntarlos. Que la seguridad está muy bien establecida, y las empresas de seguridad están muy bien establecidas, que sigan ejerciendo su labor de seguridad. Nosotros vamos a intentar darles placer y comodidad y más tiempo libre a esos usuarios de la vivienda. Pero no a meterle una alarma que se la compra para que no le entren los cacos. Y después resulta que encima le entran los cacos. Es decir, porque una alarma uno no se la compra por puro disfrute o porque le guste. No, se la compra porque dices que si vivo en el campo o si vivo en un chalet, pues me siento más seguro si tengo una alarma. Es una pura sensación. Pues eso, nosotros vendemos sensaciones de otro tipo, de las que uno ni siquiera se tiene que plantear si es seguro o no seguro. Independientemente de que efectivamente todos estos sistemas de domótica, pues a poco que sean algo completos, pues te van a proveer de una serie de herramientas que van a sustituir muy mucho a esas pequeñas alarmitas que están montando ahora los promotores, vendiéndotelas como domótica con 18 hojas de memoria de calidades. Pero bueno, todo evolucionará. Es decir, pero de momento la seguridad, que se ocupe las empresas de seguridad, es nuestra opinión personal. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos. El día 1 o el 2, no sé, porque igual lo hemos cambiado con Andrés, vendremos a hablaros de otras cosas. Y disculpas a los usuarios que nos vean en diferido por haberlo hecho esto tan poco formal, y hay veces que se pierdan voces. Que nos llamen por teléfono, que estaremos encantados de atenderlos. ¿Vale? Gracias.